We are Centro Cristianos Ríos de Agua Viva, and our church has grown. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Our church has grown. Their church has grown. Our church has grown. Somos Ríos de Agua Viva. Bendiciones. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque
por la sangre de Cristo que somos hijos de Dios. Y esa sangre es lo que nos une a los otros. La sangre de Cristo, que formamos un solo cuerpo en Él. Y yo sé que a veces vienen las pruebas, vienen las luchas y nos sentimos como que nos queremos encerrar en nosotros mismos. Pero yo quiero recordarles una vez más, hermanos, no estamos solos. Mire al que está a su lado. Ese es su hermano, el que está ahí para levantarlo, para apoyarlo, para animarlo. Estamos aquí por Él. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y quizás sí hemos pasado prueba y lucha, pero el Señor está con nosotros. Y si nos metemos cada vez más en la presencia del Señor, no hay nada que la presencia de Dios no pueda quitar del camino. En esta mañana yo te invito, hermano, que hables con el Señor y dile: Señor, nos acercamos a tu presencia. Nos acercamos a tu presencia, que tú quites todo lo que nos está estorbando para poder amar, para poder animar al otro que está a nuestro lado. Porque nuestro Dios está con nosotros en todo momento. Aleluya. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay
presencia del Señor. Mire al que está a su lado, esposo, esposa, hermano, hermana, mire a su lado y dígale: yo estoy contigo, yo creo en lo que Dios tiene para ti y yo te apoyo, porque aquí estamos para levantarnos unos a los otros, para afilarnos uno al otro como eslabón. Y el Señor nos envuelve en Él en esta mañana una vez más. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria, el Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria, el Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los siento, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré.
y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. ¿Cómo está con su mano levantada y sus ojos cerrados en adoración a Dios? Amén, amén, amén. Bien, seguimos alabando al Dios en esta hora. Yo le invito a que usted tome su diezmo, su ofrenda, y siempre lo hacemos de esa manera porque es un acto simbólico. Tome su diezmo, su ofrenda. Y vamos a orar por ellos, amén. Bueno, vamos a orar entonces por los diezmos, las ofrendas, y usted viene con alegría de corazón para depositar su ofrenda, amén. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta hora, porque una vez más, oh Dios, una semana más, un tiempo más, tú nos muestras que eres fiel, Señor, y gracias por tu fidelidad. Porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Ahora, Señor, vamos a dar de lo que tú nos has bendecido, Señor. Diezmos y ofrendas, las consagramos para la honra y la gloria de tu nombre, para que tu reino siga engrandeciéndose, Señor, sobre la faz de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levanten sus manos así, amén, practiquen. Y entonces ahora miren para allá y saluden los que están de este lado, los que están de este lado. Una vez más, tenemos casa llena. Yes. Denle un aplauso al Señor. Bienvenidos al Centro Cristiano Ríos de Agua Viva. Bien, entonces, rápidamente le quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí en este momento. Queremos darle gracias por haberse dado el tiempo de estar acá. Los que nos visitan hoy primera, segunda, tercera vez, o a los que están viéndonos a través de las redes sociales o la televisión, le damos la bienvenida también al culto del Centro Cristiano Ríos de Agua Viva. Y nosotros les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Amén. Vamos. Amén. Vamos a seguir adelante y reciba el mensaje que Dios tiene para todos nosotros el día de hoy. Praise the Lord. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Praise the Lord. Amén. Vamos a ir a la palabra. Amén. Y hoy el tema en esta mañana es creciendo como árboles plantados. Si usted estuvo aquí el viernes, usted oyó algo de los árboles plantados y bien interesante. La hermana Elizabeth Flores dio un mensaje muy hermoso y mencionó esto que ya habíamos preparado. Entonces vayamos al Salmo 1. Amén. El Salmo 1, que es nuestro tema del mes, está en el calendario y vamos a estar leyendo el Salmo completo. Amén. Praise the Lord. Amén. El Salmo 1. Y como decía nuestro hermano David, a lo mejor ya lo sabe de memoria, pero hoy lo vamos a ver otra vez. Amén. Amén. Y también si lo pueden mantener en la pantalla. Ok. Entonces lo voy a leer, hermano, y usted puede acompañarme ahí en voz alta o con su vista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el 4. No así los malos, que como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y porque nos estás hablando. Ayúdanos a entender tu palabra, a crecer y a entender, Señor, que tú tienes un plan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver este salmo. Mantenga el salmo abierto. Quiero, hermanos, hablar de 4 cosas. Y yo quiero que estas 4 cosas usted lo escriba en un papelito, en su Biblia, atrás de su Biblia, o como usted pueda, ¿ok? Y entonces le voy a dar las 4 cosas y entonces vamos a entrar al salmo, ¿sí? Creciendo como árboles plantados, amén. Y yo quiero que el pastor me traiga las 2 plantitas que traje esta mañana. Amén. Son plantitas, no son árboles, pero, ¿ok? Hay 2 plantitas. Si pone una de este lado y otra de este lado, ¿ok? Amén. Unas plantitas bonitas, verdecitas, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor nos está hablando en este tiempo? Amén. Hay 4 cosas que Dios nos va a mostrar a través de su palabra que nos va a ayudar para crecer en este tiempo, como la iglesia Dios nos ha mandado a crecer. Número 1, el Señor nos habla esta mañana para crecer en sabiduría. Escriba ahí en alguna parte, crecer en sabiduría. ¿Ok? Después que usted escribe crecer en sabiduría, segundo, el Señor nos ha mandado para crecer en su palabra. Amén. Tercero, para crecer, para dar fruto. Y cuarto, para crecer, para escoger el buen camino. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver en el Salmo 1. Diga conmigo una vez más. Crecer. ¿Qué es el primer punto? Con sabiduría. Segundo, crecer en la palabra. Tercero, crecer para dar ¿qué? Fruto. Y cuarto, crecer para escoger el buen camino. Ahora mantenga su Biblia abierta y vamos a ver. Los salmos, hermanos, son muy importantes. ¿Cuántos le gustan leer los salmos? En los salmos, hermanos, encontramos el capítulo más largo. ¿Usted sabía eso? En los salmos encontramos el capítulo más corto. En los salmos, hermanos, encontramos los cánticos de David, amén. Pero en los salmos también encontramos las profecías mesiánicas, porque David también profetizó muchas de las profecías mesiánicas en los salmos. En los salmos encontramos, hermanos, que los autores son muchos. No es solo David, el buen pastor, sino hay varios autores en los salmos. En los salmos, hermanos, lo usamos para bodas. ¿Cuántos de ustedes usaron en alguna ocasión o han escuchado los salmos ser leídos en una boda? Lo usamos para quinceañeras, lo usamos para funerales. Acabamos de tener un funeral el sábado antepasado y usamos el Salmo 23. Los salmos, hermanos, se pueden usar en tiempos donde usted se siente triste y desanimado. Muchas veces algunos pastores recomiendan, métase en los salmos. Métase y empieza a leer los salmos. Si se siente triste, desanimado, que se siente sin esperanza, si se siente agobiado por las luchas de la vida, entonces usted empieza a leer los salmos y hay conforte. En los salmos vemos que David tuvo que huir de su familia. En los salmos vemos que David tuvo que huir de su enemigo Saúl. En los salmos podemos ver que David estaba apartado, apacentando ovejas y escribe salmos. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Para que usted vea que es importante la palabra. Y el primer salmo, Salmo 1, nos desafía, número 1, para crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque si empezamos a crecer en sabiduría, y la sabiduría viene porque cuando tenemos temor de Dios, viene la sabiduría. Crecemos en sabiduría, entonces podemos entender la palabra y crecemos en la palabra. Una vez que empezamos a crecer en la palabra, entonces empezamos a dar fruto. Amén. Y estaba diciendo mi hermana,
Elizabeth, que estaba predicando el viernes, que podemos ser árboles plantados, hermanos, que son árboles que son plantados en la casa de Jehová, o árboles que están plantados afuera en las zonas silvestres, allá donde no da fruto, donde están solos y están abandonados, y un árbol que crece chueco por allá. Pero hoy en el Centro Cristiano Ríos de Agua Viva, nosotros vamos a hacer árboles que van a ser plantados en la casa de Jehová, y van a ser verdes, y van a tener hojas, y van a tener fruto. Y ese es usted. Diga conmigo, ese soy yo. Y ahora ese es mi hermano, esa es mi hermana. Ok. Y entonces, después que usted da buen fruto, entonces puede escoger el buen camino. Ok. So hay dos caminos. Hay dos caminos. Usted puede ir por el correcto o por el incorrecto. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. No podemos jugar con los tiempos donde estamos. No podemos decir que la iglesia Ríos de Agua Viva es la misma que era en el 2019. Escuche bien, no estamos en los mismos tiempos, y lo que hemos pasado este año completo del 2020 nos ha enseñado que tenemos que estar plantados. Entonces vayamos al primer versículo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ok, mantenga su Biblia abierta, mantenga allí arriba. Que no anduvo en el varón, o está hablando del hombre, de la mujer. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces vamos a desglosar eso, la sabiduría. ¿Cómo podemos ser sabios, hermanos? Número uno, buscando el buen consejo. Hermano, ¿qué es lo que no podemos hacer? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Usted está creciendo en sabiduría cuando usted viene a la casa de Dios a oír el buen consejo. Entonces por eso nosotros le hablamos y le recomendamos, cuando oiga un mensaje, hermano, escriba los puntos, escúchelo otra vez, escriba lo que Dios le ha hablado. ¿Por qué? Porque esa es la manera de poder aprender. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos más jóvenes, teníamos personas a nuestro alrededor en nuestra adolescencia y nuestra juventud que no eran buenos consejeros? Entonces nos apartamos de la palabra, y algunos aún se alejaron de Dios porque estaban involucrados con personas no muy sabias. Pero ahora, hermano, en la edad que estamos, en el momento que estamos, tenemos que pedirle al Señor sabiduría y también consejeros buenos. ¿Cómo estamos obteniendo nuestros consejos en estos tiempos? A través del internet, a través de Facebook, a través de programas sociales, a través de noticias que son negativas. Entonces tenemos que cuidar las entradas, lo que entra a nuestros oídos, porque lo que entra a nuestro oído entra a nuestro corazón y entonces lo actuamos. ¿Cuántos saben que es así? Usted empieza a pensar algo y empieza a actuarlo. Algunos de nosotros, hermanos, en este tiempo no teníamos otra cosa que mirar los noticieros porque no sabíamos. En el principio de la pandemia, increíble, hermanos, qué tremendo estar aquí hablando a una congregación vacía. No había nadie en las sillas, y nosotros teníamos que imaginarnos que usted estaba sentado ahí, que usted estaba oyendo y que usted estaba captando lo que estábamos diciendo. Y yo sé que nos miraban. No voy a pedir que usted levante la mano y diga, yo los miraba fielmente, amén. Pero yo sé que el Espíritu de Dios le daba convicción. ¿Por qué? Porque sus pastores decían, Señor, que no puedan dormir hasta que vean el programa de la iglesia. Pero no es verdad. Lo que sí hacíamos es, Señor, ten misericordia de todos los hermanos que no pueden estar en la casa de Dios, pero que oigan el mensaje sabio para sus vidas. Y Salmo 1 dice esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Hermanos, hoy es el tiempo de hacer la decisión y decir, Señor, yo quiero que yo en mi casa te sirvamos. Número 1, oyendo el consejo sabio. Número 2, apartándonos del pecado. ¿Por qué, mi hermano? Porque si abrimos la puerta al pecado, entonces nos damos cuenta que vamos de mal en peor. Empezamos a hacer cosas que no hacíamos antes, y entonces entra algo, actitudes. Cuando empezamos a hacer cosas que no le agraden a Dios, empiezan a entrar actitudes negativas, y después que entran de actitudes negativas, entra lo que se llama la duda. Entonces empezamos a dudar de la palabra, a dudar del buen consejo, a dudar de los consejos sabios. Entonces dice la palabra, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos estar mirando, oyendo o escuchando cosas que se burlen del evangelio, cosas que se burlen
burlen de nuestros fundamentos cristianos. Toda la vida nosotros nos hemos dado cuenta, los que han nacido en el Evangelio o tienen muchos años en el Evangelio, sabemos que en estos tiempos las cosas están diferentes. La gente no piensa como antes. ¿Por qué? Porque ha evolucionado, es la palabra, evolucionado el mundo, pero la palabra de Dios no ha cambiado. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no ha cambiado? Las promesas de Dios no han cambiado. Los propósitos de Dios no han cambiado. Entonces tenemos que crecer buscando buen consejo. Diga conmigo, sabiduría. Más recio, sabiduría. ¿Cómo podemos tener sabiduría para hacer buenas decisiones? Leyendo la palabra. Como había dicho anteriormente, los salmos, empezamos leyendo y usted se da cuenta que un jovencito llamado David, hermanos, entra a un lugar donde él es pastor de ovejas y ahí son 8 hermanos, y cuando viene el profeta, él busca al más grande, al más alto, al más fuerte, porque viene a buscar al rey que iba a tomar el lugar, el primer rey de Israel, bueno, el que iba a tomar el lugar de Saúl, hermanos, y en vez de encontrar al más grande, al más elegante, encuentra a un jovencito que está apacentando ovejas allá en el campo, y él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y este jovencito empieza, hermanos, con una tarea muy difícil. ¿Qué es la tarea? Está el enemigo contra él. Saúl no lo quiere ver. Saúl lo quiere matar. El espíritu de opresión cayó sobre Saúl, y muchas veces quiso, hermanos, matar a este joven, a este David. Pero a través de los años y a través de las circunstancias, David conoce a Dios de una manera más profunda. Eso es sabiduría. Pedirle al Señor, Señor, estamos en tiempos tan difíciles que ya no quiero hacer las cosas en mi voluntad, en mi capacidad, en lo que yo conozco, en mi experiencia personal. Quiero agarrarme de Dios. Quiero empezar, Señor, a conocerte de verdad, y que todo lo que diga tenga la sabiduría de Dios. Todo lo que exprese tenga la sabiduría de Dios. La manera que trato a mi familia tenga la sabiduría de Dios. La manera que trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. La manera que trato a los hermanos de la iglesia tenga la sabiduría de Dios. Hermanos, Dios nos está desafiando en este día para crecer en sabiduría. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente sabia? Y usted dice, hermano, ya no están. Hermano, levante la mano. Otra vez, levanten sus manos así y diga, yo soy sabio. ¿Por qué? Porque está en la casa de Dios, porque ha venido. Usted ya ha empezado, hermanos. Sabiduría. Número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, busquemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene cuando usted se sienta a meditar las palabras. Dice las palabras de Dios. Dice Deuteronomio 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire esto. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Noten las palabras que se resaltan: sentando, caminando y al acostarte. Diga conmigo, sentando, caminando y al acostarte. Hermanos, ahí tenemos que empezar. Cuando yo era niña, hermanos, años atrás, ¿verdad? Porque ya no estamos jovencitos, pero en el tiempo de mi adolescencia, en mi niñez, nosotros tuvimos una prueba bien grande. Mi madre vino del país de Cuba conmigo y con mis hermanas. Éramos 2 niñas. Mi padre estuvo 7 años en el país de Cuba y no podía venir por causa del comunismo y todo lo que estaba pasando. Cuando nosotros éramos pequeñas, mi madre se sentaba con nosotros a leernos historias de la Biblia, que hoy día son las historias que yo conozco. La historia de Esther, la historia de Ruth, las historias. Hermanos, cuando usted se sienta con sus hijos, ¿qué sale de sus labios? Cuando usted se sienta en el carro para comentar algo, ¿qué sale de nuestros labios? Cuando usted se está sentando al comer, cuando sale con amigos o con su familia, ¿qué es lo que está saliendo de sus labios? Será la sabiduría de Dios, el buen consejo. Cuando usted está caminando, cuando usted está sentado, caminando, o usted está allí acostado, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿O está pensando, Jehová está conmigo, Jehová es mi pastor y nada
nada me faltará. Está pensando que el Señor lo ha cubierto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está pensando, eso es que sabiduría. Y a veces, hermano, la sabiduría propia humana se acaba, se desaparece. Pero cuando usted se mete a la palabra, hay algo que pasa. En ese momento a lo mejor usted está leyendo la Biblia y dice, no entiendo. Pero cuando usted necesite la sabiduría de Dios, le va a llegar, porque el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él nos habla a través de su Espíritu Santo? Crecer en sabiduría. Segundo, la palabra. Dice el versículo 2, leámoslos todos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y ¿qué? Y de noche. Creciendo, hermanos, en la palabra. Meditar en la palabra. El Salmo 1 es una reflexión sobre la ley del Señor, sobre los efectos y las consecuencias que pueden cosechar el justo al meditar en la palabra. Hermano, se cuenta la historia de una mujer que estaba desesperada esta hermana, porque las cosas iban de mal en peor, y ella entonces se mudó a una ciudad donde ella no quería mudarse. Los cambios a veces son difíciles y uno no quiere los cambios. Cambio de ciudad, cambio de negocio, cambio de escuela, cambio. Y en este tiempo hemos visto muchos cambios, y ella entró en una depresión. Entró en una depresión terrible, hermanos, y no se podía levantar de la cama. Sí, hermanos, hay personas que llegan a un punto donde están tan desesperados que no se quieren levantar de la cama. Y hermanos, entonces algo pasó. Ella fue al pastor, y el pastor le dijo, usted necesita empezar a meditar la palabra. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es meditar la palabra. Entonces el pastor le dijo, usted empiece a tomar versos de la Biblia, y usted empiece y póngalos por toda la casa, póngalos en la cocina, en el cuarto, en el baño, donde quiera que usted entre, usted va a ver esa palabra. Y cuando usted vea un versículo, usted empieza a meditar. Vamos a ver cómo a usar el ejemplo de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces usted está meditando, usted está diciendo, yo, varón o dama o joven, dice la Biblia que no puedo andar en consejo de malo. Yo estoy pensando, Señor, no voy a acercarme a aquellos que yo sé que están hablando en contra de tu palabra, aquellos que tienen a lo mejor a través de programas de televisión o consejos que son en contra de tu palabra, y no estuve en camino de pecadores. Y empieza a decir, Señor, si hay personas en mi vida que están afectando mi testimonio, yo quiero, Señor, apartarme para meterme más contigo, y ni en silla de escarnecedores. Si hay personas que se burlan del evangelio, si yo me estoy burlando con mis acciones, a veces no es que usted dice, sino usted se burla, porque las cosas de Dios no son tan importantes como antes. Entonces esto es lo que hizo esta mujer. Empezó a coger los versos y a meditar, y a meditar, y a meditar, y a confesarlos. Y cuando ella lavaba sus trastes, empezaba a leer los versos y a decir, Señor, yo una y otra vez, Señor, los versos son tu palabra, los reconozco, los confieso, los creo, y empiezo a ponerlos por obra. Y entonces, hermano, empezó a sanar y empezó a salir, y ya tenía ganas y quería ir afuera y quería hacer tanto. Entonces, hermano, el pastor de la iglesia, él, como era un hombre de Dios y era un hombre también atrevido, tuvo otra señora que lo llamó a él y le dijo, yo estoy en depresión, no me puedo levantar. Dice, hay una hermana en la iglesia que tenía el mismo problema que usted. Aquí está su teléfono, llámela para ver lo que ella hizo para que usted también salga de esa depresión. Y entonces esta hermana recibe la llamada y dice, el pastor me recomendó con usted tenía depresión y ahora no tiene, y quiero que usted me diga lo que usted hizo para ser libre. Y ella dijo, gracias, hermana, ahorita le llamo. Y entonces colgó. Y entonces dijo, ¿por qué me recomendó el pastor? ¿Por qué me recomendó? ¿Por qué está diciendo lo que yo he pasado? Y entonces empezó a llorar y dijo, Señor, ¿qué hice? Ella ni sabía lo que había hecho. ¿Qué hice para salir de la depresión? Y entonces el Espíritu Santo le dijo, meditaste mi palabra, confesaste mi palabra, empezaste a creer mi palabra. Hermano, hay una diferencia muy grande cuando usted usted confiesa los versículos o recita los versículos. Cuando usted ha vivido los versículos, usted ha comido la palabra, usted entiende que Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Esa mujer volvió a llamar a la hermana y dijo, hermana, esto es lo que hice, así. Y hermano, esa mujer que le cuento se llama Elizabeth George, que tiene un libro que se llama La mujer
conforme al corazón de Dios. Ha escrito cientos de libros que hablan de la palabra. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Número 1, crece en sabiduría. Número 2, crece en la palabra. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Diga conmigo, de día y de noche. Otra vez, de día y de noche. Y entonces, hermano, crecer dando fruto. Vamos a ver el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermano, ¿cómo se llama esta iglesia? ¿Ríos de qué? De agua viva. Diga conmigo, ríos de agua viva. Otra vez, ríos de agua viva. Amén. Hoy no está la fuente porque hay algunas cosas ahí. Pero una de las hermanas que viene a esta iglesia dice que ella venía de un lugar donde su corazón había sido muy dolido y muy confundido por situaciones que pasó en su vida. Y dice que una de las primeras veces, o no sé cuándo, que llegó a la iglesia, estaba la fuente encendida. Y dice que oía los ríos. Oía los ríos. Usted puede imaginarse ahora el agua viva corriendo aquí en ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esos ríos? Ríos de sanidad, ríos de unción, ríos de poder. El agua viva, cuando usted está sucio y se baña con un agua rica. ¿Cuántos de ustedes han ido al río? Nosotros antes bautizábamos en el río de Azusa, allá con las piedras. Ahí lo hacíamos. Y hermano, cuando se metía uno a ese río cristalino, ¿qué es lo que pasa? Te limpia, te sana, te restaura. ¡Oh! El río de Dios está corriendo en este lugar. El río de Dios te limpia, te purifica, te sana. Pero dice la Biblia, será como árbol plantado. Hermanos, Dios te habla y es una palabra de Dios para ríos de agua viva. Tienes que ser un árbol plantado. No podemos ir ni de iglesia en iglesia, ni de lugar en lugar, plantado. Aquí decir, este es el lugar donde yo voy a estar, aquí es donde voy a crecer, aquí voy a estar los viernes, aquí voy a estar los domingos, aquí voy a empezar. Nosotros en este año, hermanos, vamos a cambiar las células. Las células se van a llamar grupos de crecimiento. Y vamos a estar dando estudios para que usted pueda aprender y entonces abrir células. Digo células porque es la palabra que siempre hemos usado, pero los grupos de crecimiento para que su familia, las personas que tienen años en el evangelio, que no han crecido porque no se han plantado, dice la Biblia, será como árbol plantado. Pero una cosa es ser plantado y no tener agua y estar en sequedad, y otra cosa es ser plantado junto a corrientes de agua viva. Esa es la palabra. La palabra te va a sanar, la palabra te va a cambiar. ¿Cuántas veces, hermano, hemos ido a los hospitales cuando podíamos entrar? Y el pastor Ángel o su servidora o el pastor Jacobo abríamos la Biblia y leíamos los salmos. Cuando el enfermo estaba ahí, tanta gente que no podía abrir sus ojos, personas que teníamos que hablarle al oído porque estaban en coma, personas que no podían, hermanos, y le hablábamos, Jehová es tu pastor y nada te faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Eso es estar plantado y entonces recibir los ríos. Cuando usted no hable la Biblia, es que usted se está deteniendo para que el río de Dios empiece a fluir, hermanos. No podemos estar ya más en sequía. El Espíritu Santo dice, yo vengo a sanar, yo vengo a liberar, yo vengo a levantar, yo vengo a tocar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Dice la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Hermano, ya es tiempo. Los años han pasado y no podemos ser árboles secos. No podemos, Señor, ser árboles, hermanos, que no hay raíces profundas. No podemos ser árboles que usted le pregunta algo, no sé, hermano, no estoy. Es tiempo de decir, Señor, yo quiero crecer. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ya, hermanos, tantos cristianos ya no están yendo a las iglesias.
Se cerró su iglesia, se cerró su relación con Dios. Se cerró su iglesia, se cerró sus momentos de oración privado. Se cerró su iglesia, ya no tienen tiempo para Dios, hacen otras cosas. Y dice que de su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermano, usted que está aquí, que ha escogido venir a la casa de Dios, usted va a ver la mano de Dios y yo sé que lo ha visto. Si usted ha visto la mano de Dios sobre su vida en estos tiempos, levante sus manos si usted ha visto. Dios le ha sanado, Dios le ha liberado. Ahí en su casa, cuando ha venido la pandemia, cuando vino la enfermedad, cuando vino la escasez, cuando parecía que el trabajo se acababa, se abrían oportunidades, se abrían personas, venían a su casa para darle lo necesario, hermano. Será como ríos de agua viva, ríos de agua viva. El Espíritu Santo dice, oh, echa raíces profundas, porque mi palabra te sostiene. Jeremías 17:8 no nos dice que van a la casa de Jehová, sino que los que están plantados en la casa de Jehová. Si no estás plantado, hermano, no podrás crecer. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Hermano, ha venido el calor, sino que su hoja estará verde. Usted que está aquí, mi hermano, todavía tiene las hojas verdes. Todavía tiene las hojas verdes. Todavía puede dar fruto y decir, gracias, Señor, no se ha secado. No estoy en sequía, no estoy en tristeza. Y dice la palabra del Señor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es el año de crecer. Este es el año que vamos a crecer. Este es el año que vamos a crecer. Crecer en sabiduría, crecer en la palabra, crecer dando fruto. Y entonces, el número 4, podemos escoger el buen camino. Vayamos al 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Número 1, vamos a crecer en sabiduría. Número 2, vamos a crecer en la palabra. Número 3, vamos a crecer dando fruto. Y entonces vamos a escoger el buen camino. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos, las cosas cambian y usted tiene que decidir en qué camino voy a seguir. El camino del justo o el camino de aquel que no ha reconocido a Dios en su vida. Tenemos que crecer escogiendo el camino correcto. Deuteronomio 27 y 28, donde se presentan las maldiciones y las bendiciones. Las consecuencias de amar al Señor y las consecuencias de apartarnos y alejarnos del Señor, hermanos. Por lo tanto, el Salmo presenta las consecuencias de deleitarse en la ley del Señor y las maldiciones que se cosechan de apartarse. Hermanos, ¿cuántos saben que cuando nos apartamos de las verdades de la palabra hay sequía? Nuestro árbol se seca, no estamos plantados, no estamos echando raíces profundas. Las aguas, las fuentes de agua no están ayudándonos a crecer un árbol grande y tener hojas verdes. Empiezan esas hojas que se empiezan a secar y empiezan a caerse, y después hay sequía, hay calor, hay tristeza. Y las maldiciones, hermanos, cosechamos las maldiciones cuando nos apartamos de la palabra y colocamos, hermanos, nuestra vista en los lugares equivocados. No es así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Usted sabe, hermano, que este es el año de crecimiento. Vamos a empezar con esos grupos de crecimiento con las células en la escuela dominical. Y una de las cosas que me encantó cuando estábamos hablando con los representantes de este ministerio, dice que antes de empezar el curriculum o las lecciones para los niños, dice que ellos tienen 2 semanas de evangelismo. Y dice que ellos se aseguran que todo niño que venga al programa que ellos tienen acepte a Cristo como su Salvador. Hermano,
Hermano, tenemos que tener metas. Tenemos que empezar a decir, ¿será que nuestros hijos conocen al Señor? ¿Será que nosotros mismos estamos caminando con el Señor? ¿Será que nuestros familiares conocen al Señor? Es tiempo de echar raíces y decir, estoy plantado en la casa de Jehová y nadie me va a mover. Lo voy a decir otra vez. ¿Será que tenemos que estar plantados en la casa de Jehová, echando raíces y nadie me va a mover? Entonces contaban estas hermanas que después que dan estas 2 semanas de evangelismo a los niños, no afuera, porque decimos, vamos a alcanzar a los niños afuera. Hermano, acuérdese de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Hay personas perdidas en la misma iglesia. Y empiezan con evangelismo en la misma iglesia. Pero hermana, tantos años en el evangelio. Tantos años en el evangelio, pero tantos años que no hemos crecido en sabiduría, crecido en la palabra, crecido para dar fruto y estamos creciendo para escoger el buen camino. Entonces vamos a decir, Señor, queremos estar plantados junto a corrientes de agua viva. Dice la Biblia, dice en la versión Dios habla hoy, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Eso pasa cuando hemos dejado el buen consejo. Son como el tamo que arrebata el viento, no se levantarán en el juicio. Hermanos, qué interesante, la palabra nos habla. El justo es como un árbol plantado junto a las aguas con raíces profundas y fuertes que beben del río y que su fruto no falta, su hoja siempre estará verde. Pero el impío será aquel que va por el camino equivocado, porque Jehová conoce el camino de los justos. En conclusión, mi hermano, Salmo 1 no solo nos invita a reflexionar, sino a accionar. Ahora, hermano, si usted toma el Salmo 1, ¿qué 4 cosas puede decir que podemos crecer? ¿Crecemos en qué? Sabiduría. Crecemos en la palabra. Crecemos dando fruto. Y cuarto, crecemos escogiendo el buen camino. Queremos nosotros en esta mañana decirle al Señor, yo quiero crecer, Señor, porque llegará el año de sequía. No cesará de dar y no vamos a cesar de dar fruto. Llegará el momento, hermanos, cuando las cosas van a ir de mal en peor porque Cristo viene. Pero usted será un árbol plantado junto a corrientes de agua viva y todo lo que haremos prosperará en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Praise the Lord. Haga este compromiso cantando este canto junto y dedicando su vida completa al Señor. Tu presencia. Dígale al Señor con todo su corazón. Mengua para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Amén. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos has dado de estar en tu casa de oración. En tu casa de adoración, te hemos adorado, te hemos cantado, hemos magnificado tu nombre con la alabanza. Gracias, Señor, por este magnífico grupo de alabanza que nos has permitido tener, Señor. Bendíceles de una manera grande y poderosa. Bendice a tu pueblo ahora que va a salir. Llévanos a los diferentes hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo bendigo a tu congregación con paz. La bendigo con abundancia, abundancia de aceite, de grano, de harina. Le bendigo con abundancia
para tener, Señor, y regalar y bendecir a otros. Les bendigo, Señor, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y les bendigo en su entrar y les bendigo en su salir, para la gloria y la honra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted recibe esto, diga un fuerte amén. Amén.